Hoy nos embarcamos en un viaje, un recorrido por nada menos que 400 años de pensamiento, y es un viaje que nos va a llevar desde la búsqueda de una verdad sólida, inamovible, hasta la realidad, a veces vertiginosa, de la libertad absoluta. Casi nada. Y para empezar, vamos a plantear la misma pregunta que de hecho dio el pistoletazo de salida a toda la era filosófica moderna. Ojo, que parece una pregunta sencilla, pero su respuesta lo cambió absolutamente todo. Cambió para siempre la forma en que entendemos la realidad, el conocimiento y hasta nuestra propia existencia. Bien, pues metámonos de lleno en eso, la búsqueda de la certeza. Para entender bien de qué va todo esto, primero tenemos que mirar atrás, al cambio de mentalidad tan brutal que se estaba cociendo en aquella época. Es que aquí lo interesante es cómo se le da la vuelta a la tortilla, ¿no? Se pasa de un teocentrismo, donde Dios es el centro de absolutamente todo, a un humanismo que dice, un momento, recupera la idea al griego y pone al ser humano en el centro del tablero. O sea, la edad moderna lo que hace es rechazar de plano el principio de autoridad y decir, vamos a pensar por nosotros mismos. Y en este contexto aparece nuestro primer gran protagonista, René Descartes. Con todo el saber medieval desmoronándose, él se hace la pregunta del millón: ¿en qué podemos confiar de verdad? Y su decisión fue radical: empezar de cero, borrón y cuenta nueva. Se encerró, por así decirlo, en su propia mente para buscar una verdad, una que nadie pudiera tumbar. Y su método fue de lo más radical, porque no era dudar por dudar, como un escéptico, no. Era una duda metódica, con un plan. Y el plan era muy simple, pero a la vez muy bestia. Dudar de todo, de absolutamente todo lo que se pudiera dudar, hasta que, por eliminación, encontrase algo, una sola cosita, que fuera imposible, pero imposible de negar. ¡Y bingo! Aquí está su gran hallazgo. Se dio cuenta de que podía dudar de si lo que veía era real, de si el mundo existía, podía dudar de casi todo. Pero había una cosa de la que no podía dudar, de que él, el que estaba dudando, existía. ¿Y por qué? Pues muy simple. Para dudar hay que pensar. Y si uno está pensando, es que tiene que existir. No hay más. Pienso, luego existo. Ahí estaba, el primer cimiento sólido para empezar a construir. Claro, la conclusión de Descartes fue como abrir la caja de Pandora, porque lanzó un debate monumental, que partió la filosofía en dos durante más de un siglo. La gran pregunta era, ¿la verdad la encontramos pensando, con la razón pura, como decía Descartes, o en realidad todo lo que sabemos nos viene de fuera, de lo que vemos, oímos y tocamos con los sentidos? Y así es como la filosofía se dividió en dos grandes equipos, por así decirlo. Por un lado, los racionalistas, con Descartes a la cabeza, que decían que la fuente de todo es la razón, que ya nacemos con algunas ideas de serie. Y en la otra esquina, los empiristas, que decían, de eso nada, argumentando que todo, pero todo, empieza con la experiencia, con los sentidos. De hecho, uno de los empiristas más importantes, John Locke, lanzó una idea potentísima, la de la tabula rasa. Es decir, que nuestra mente al nacer es como una pizarra completamente en blanco, limpita. No hay nada escrito. Es la experiencia, el día a día, lo que va llenando esa pizarra, lo que va escribiendo todo lo que aprendemos y sabemos. Entonces, la pregunta estaba en el aire. ¿Quién tiene razón? ¿Los racionalistas o los empiristas? ¿Razón o experiencia? Y en medio de este auténtico choque de titanes aparece una figura clave, Immanuel Kant, un filósofo que se propuso hacer algo que parecía imposible: construir un puente entre estas dos orillas que parecían totalmente opuestas. Y la solución que propuso Kant fue sencillamente genial. Dijo, que aquí todos tienen un poco de razón. Es como si la experiencia nos diera los ladrillos, los datos en bruto del mundo. Pero, ¿qué hacemos con un montón de ladrillos? Nada. Necesitamos las estructuras de nuestra mente y de nuestra razón para ordenarlos, para construir la casa. Así que el conocimiento real es una mezcla de las dos cosas. Pero claro, esta solución tan elegante tenía una consecuencia, un poco inquietante. Pensemos un segundo, si nuestra mente siempre está, cocinando la realidad, filtrándola y organizándola, ¿eso significa que nunca podremos conocer el mundo crudo, la cosa en sí, como decía Kant? Es como si lleváramos unas gafas puestas de por vida que no nos podemos quitar. Estamos atrapados en nuestra propia percepción. Esta idea de Kant de que la mente construye la realidad, fue una bomba. Abrió la puerta a que la filosofía estallara en 1000 direcciones distintas. Por un lado, surgieron filósofos como Hegel que intentaron crear sistemas gigantescos para explicarlo todo. Pero claro, por otro lado, surgieron rebeldes que dijeron, un momento, ¿y el individuo, la persona de carne y hueso? ¿Dónde quedan estos megasistemas?
Hablemos de Hegel. Él propuso un sistema que pretendía explicarlo todo, la dialéctica. Para él, la historia no es un caos de sucesos sin más, no, es un proceso lógico, con un motor. ¿Cómo funciona? Pues una idea, a la que llama tesis, provoca la aparición de su contraria, la antítesis. Y del conflicto entre ambas, ¡zas!, surge una síntesis, una idea nueva y mejor que supera a las anteriores. Y lo bueno es que esto es un ciclo que no para nunca, es como una espiral ascendente. Cada síntesis, esa solución al conflicto, se convierte a su vez en la nueva tesis y, vuelta a empezar, genera su antítesis, choca con ella y sale una nueva síntesis. Y así una y otra vez. Para Hegel, este era el motor del progreso de la historia, del avance de lo que él llamaba el espíritu absoluto. Claro, un sistema tan ordenado, tan abstracto, tan perfecto, pues estaba pidiendo a gritos que alguien le buscara las cosquillas. Y vaya si lo hicieron. Aparecieron en escena unos pensadores que llegaron para dinamitarlo todo, para bajar la filosofía de las nubes de las ideas y traerla de vuelta a la tierra, al mundo material, a la experiencia de cada uno, y sí, también a la angustia de existir. Por ejemplo, Karl Marx cogió la dialéctica de Hegel y le dio la vuelta por completo. Dijo, Hegel, te equivocas. Lo que mueve la historia no son las ideas abstractas. Es algo mucho más terrenal. Es la economía, la lucha de clases. Y por otro lado, pensadores como Kierkegaard gritaron que estos grandes sistemas se olvidaban de lo más importante, de la persona real, de carne y hueso, que siente angustia y que tiene que tomar decisiones. Toda esta rebelión contra los grandes sistemas nos va a llevar a un punto, a un auténtico precipicio filosófico. Nos obliga a plantearnos preguntas muy serias. ¿Y si no hay un gran plan? ¿Y si no existe un guión escrito de antemano para la humanidad? ¿Y si en el fondo estamos solos en el universo, sin un director de orquesta? Y aquí llega Friedrich Nietzsche para lanzar la que es, probablemente, la frase más explosiva de toda la filosofía moderna. Cuando Nietzsche dice «Dios ha muerto», no está hablando de un hecho literal, obviamente. Lo que quiere decir es algo mucho más profundo, que la idea de Dios, que durante siglos había sido el cimiento de toda nuestra moral, de todo el sentido, se ha venido abajo. Ya no se sostiene, nos hemos quedado sin el pilar fundamental. Entonces, claro, la pregunta es tremenda. Si se cae el pilar, ¿qué hacemos? ¿Ahora qué? La propuesta de Nietzsche es audaz. La humanidad tiene que dar un paso adelante, superarse a sí misma. Tiene que aparecer lo que él llamó el superhombre. Y no es un tipo con capa, ¿eh? Es un individuo que, al no tener valores que le vengan dados de fuera, tiene la valentía de crearlos él mismo, desde su propia fuerza vital, desde su voluntad de poder. Este camino nos lleva de cabeza al existencialismo y a su figura más conocida, Jean-Paul Sartre. Su frase clave le da la vuelta a todo lo que se había pensado antes. Pensemos en un martillo. Primero alguien piensa, necesito clavar clavos, la esencia, y luego lo fabrica, la existencia. Pues Sartre dice que con los seres humanos es justo al revés. No hay un plan previo, no hay una esencia. No. Primero, sin más, existimos. Exacto. Es como si nos arrojaran al mundo sin un manual de instrucciones. Y es después, y solo después, con cada decisión que tomamos, con cada cosa que hacemos, que vamos dibujando quiénes somos, que vamos creando nuestra propia esencia. Al final, la conclusión es radical. No somos nada más que la suma de nuestros actos. Esto significa que estamos, solos y sin excusas. Esta es la libertad radical, y a veces aterradora, de la que habla Sartre. Ya no vale echarle la culpa a Dios, ni a la genética, ni a la sociedad. Somos los únicos, los absolutos responsables de lo que somos. Por eso dice que estamos condenados a ser libres. Es una condena porque no podemos renunciar a esa libertad. Es una responsabilidad inmensa, que es al mismo tiempo una carga y el mayor de los regalos. Y así, este viaje que empezamos buscando una certeza absoluta, una roca firme en la mente de Descartes, termina aquí, en la cruda y vertiginosa realidad de una libertad total. Hemos pasado de la seguridad del pienso, luego existo, a esta pregunta final, una pregunta que el existencialismo deja en el aire para que cada cual la responda con su propia vida.